muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bueno, volvió el mormazo, ¿eh? ¡Qué calor, por favor! Pero este jueves es especial no solo por eso. Miren quién es el personaje central del semanario Voces. Además, a ver, ahora todos la guardaron abajo, pero hasta hace 2 segundos estaban todos devorando la entrevista. Muestren lo que tenían ahí guardado. Estaban todos así, sumergidos en la entrevista. Publicidad gratuita, porque no está mal, de vez en cuando. No nos paga. A Ripoll no le damos... Never Araujo, con una parte de nabo, nada. Título mejor imposible, ¿no? Qué bueno, la verdad que muy prometedor este Voces, a pesar de ti. El editorial también, ¿eh? ¿Sí? Está que arde el editorial. ¿Está que arde? Solamente eso podemos decir. Bueno, muy bien. Que arde hay muchos en este momento, ¿no? Vamos a arrancar con el tema que nos convoca, que ha generado, bueno, bastante polémica. Tiene que ver con el homenaje que le realizara el PIT-CNT al presidente Tabaré Vázquez en la jornada de ayer. A ver. La cuota parte que a mí me corresponde de este reconocimiento que ustedes están haciendo es ínfima, es muy pequeña. Nadie puede hacer nada solo. Si no hubiéramos tenido frente a nosotros, con nosotros, al lado nuestro, a la clase trabajadora y al PIT-CNT. Quiero decir públicamente que históricamente yo pertenezco a la clase de los trabajadores. Que un día en la historia serán reconocidas las conquistas laborales encabezadas por el doctor Tabaré Vázquez e impulsadas por la lucha de la clase trabajadora, con la misma admiración con que hoy miramos las reformas de don José Valle y Ordóñez. Tremendamente agradecido, y para que no haya mucha crítica por parte de quienes siempre nos han criticado, porque dentro de pocos días voy a poder despedirme como quisiera despedirme en este momento, me voy a guardar en el corazón una de las 3 palabras de la despedida que quisiera hacer hoy, pero que haré próximamente. Hasta siempre. Bien. Podemos debatir, por un lado, si efectivamente se trata de un momento o de un episodio que cuestiona la independencia de clase, ese debate, ¿no?, entre hasta dónde debiera homenajear un sindicato, ¿no?, una sede, una central como el PIT, a un gobierno puntual, a una fuerza política puntual. Ese es un debate por un lado. Otra cosa es decir, bueno, a ver, ¿está tan lejos de la realidad la observación que plantea Abdala, al margen de lo político y lo partidario y lo sindical? ¿Es falso plantearse que algún día, así como se reconoce y se valora todo lo hecho, con el diario del lunes, pero se valora al fin, por Valle y Ordóñez, lo que se le puede acreditar a la gestión, por lo menos a la primera, al menos, del presidente Tabaré Vázquez, es tan disparatado ese contenido? ¿O el problema es quién lo está diciendo? ¿O el problema es que surge por parte de una central sindical que debiera, a la vista de muchos, tener independencia político-partidaria? Son 2 temas distintos, ¿es lo mismo? ¿Qué pensás, Elba? Bueno, a mí me parece que a Abdala se le fue la moto. O sea, comparar la gestión de Tabaré Vázquez con lo que hizo Valle y Ordóñez, que creo que, bueno, la historia efectivamente lo dirá. Lo que no quiere decir que neguemos todo lo que se hizo en este periodo de 15 años de reivindicaciones ocultas y de discriminación y de leyes que efectivamente ayudaron al movimiento obrero y que reconocieron desde las domésticas hasta el peón rural. Y empezando pero por el para Consejo mi de Salario, gusto, ¿no? para mi gusto, se le fue la moto comparando... primero porque Valle Ordóñez, asesorado además por un anarco, que era Domingo Arena, fue un pensador, un ideólogo de un montón de cosas. Yo no le doy esa estatura a Tabaré Vázquez. Bien. Francamente no se la doy. Pablo. Comparar la gestión de Valle y Ordóñez con la gestión del doctor Tabaré Vázquez es comparar al Rayo Vallecano con el Real Madrid. Eso es una realidad.
Estamos hablando de que en los 2 periodos que estuvo Valle Ordóñez impulsó políticas sociales, laborales, que acá no existían. Impulsó las 8 horas, impulsó el descanso semanal, impulsó la ley de la silla. Bueno, en fin, no voy a hablar el aborto, el divorcio. Lo vetó. No voy a hablar de todo lo que hizo Valle Ordóñez porque la verdad que no nos daría el programa. Ahora, en cuanto a eso es una cosa. En cuanto al tema político del PIT-CNT, no me asombra. Durante la campaña nacional de las elecciones nacionales, el PIT-CNT apoyó abiertamente al Frente Amplio. ¿Por qué no habría de hacerlo ahora aquí con las campañas municipales? Digo, no me sorprende. Me parece sí que no es en realidad una falta de respeto a la gente, sino una falta de respeto a sus afiliados, porque no todos los afiliados creo yo que deben ser del Frente Amplio. Pero eso es un problema que tendrán los afiliados con la central sindical, que de hecho la central sindical tiene problemas también dentro de varios gremios, entre ellos ADEOM, que no le pareció correcto hacerlo. Entonces creo que por ese lado me parece incorrecto. Y con respecto un poco al tema de la prioridad y del momento en hacer el reconocimiento, que puede ser valedero, ¿no? Porque puede ser valedero un reconocimiento a un presidente que estuvo 2 periodos, lo más acertado hubiese haberlo hecho después del 1 de marzo. Y me parece muy mal que faltando pocos días para que el presidente cese su mandato, que ha demostrado una notoria calidad republicana, integre y concurra a un acto político, porque esto es un acto político, que le está inhibido por el artículo 77, inciso 5 de la Constitución. Pero bueno, allá él. Bien, varios aspectos, Ale. Bueno, porque este asunto acaba de quedar bien en claro, por lo visto puede abordarse desde muchas perspectivas, ¿no? Bien, la primera y principal, ya que de alguna manera cayó arriba de la mesa, es que yo me siento orgulloso y siempre reivindiqué y me siento muy identificado con la república en la que nací, en la que me crié, y de la cual es fundamental, ha sido fundamental y sigue siendo el legado del vallismo. Me siento heredero de esa mejor tradición y como tal la reivindico, la defiendo y la promulgo. Y en ese sentido, no creo que convenga acá sacar una regla para ver quién tiene más largo, no sé qué. Me parece que en todo caso lo hecho desde la perspectiva laboral por los gobiernos de la izquierda del Uruguay han sido sucesoras de esa política, y yo me defino primero que nada como trabajador, siento que está bueno que en el Uruguay se hayan reinstalado los consejos de salario, que el abanico de derechos para los trabajadores me parece que es una cosa sobre la cual la inmensa mayoría de la República lo vive como logros. Es más, a tal punto que ni siquiera ante la designación de un nuevo gobierno esos asuntos corren riesgo, lo que me parece que forma parte de una buena noticia para la República. Eso a propósito de la línea histórica. Después, supongo que el PIT-CNT tiene derecho a homenajear a quien se le cante, eso forma parte del derecho de una organización, como seguramente la Cámara de Industrias querrá homenajear a quien quiera y los rotarios también. Sin embargo, desde esta perspectiva y con una mirada política, entiendo que esto hubiese sido mejor que ocurriese después del 1 de marzo. Muy bien, por aquí. El doctor Vázquez... Sí. No, agregar otro pequeño detalle que podrá resultar un debate lleno de clichés, pero que en definitiva también hizo ruido e hizo olas. Y es, a ver, me identifico o pertenezco a la clase trabajadora. Bueno, vamos a tener que reformular qué es la clase trabajadora, entonces, porque depende qué ítems observamos para hacer ese análisis, porque desde la afuera, la realidad hoy... Son trabajadores. Bien, pero hay muchos entonces que podrían cuajar también y sin embargo hay toda una cuestión prejuiciosa con eso. No, entonces tú crees que los empresarios no trabajan, los empresarios trabajan. O el PIT-CNT. No, por eso, pero el PIT-CNT no es el que da el carnet de clase trabajadora. Entre oligarquía y pueblo que instalan un poco pero no ese tiene debate. nada que ver, es diferente, Pero entienden a lo que voy, ¿no? Es un detallecito que se pone siempre ahí y que genera rispideces. A ver. Él mismo dijo que estaba poniendo sobre la mesa un tema polémico en la interpretación que tú misma le estás dando, porque sabemos que, bueno, tal vez
para la lucha de clases, la clase trabajadora es una, pero creo que él lo dice desde una concepción desde el lugar de donde viene, ¿no? Aquello de el barrio de La Teja, de que provenir de una clase realmente trabajadora y después, bueno, él dice, yo pertenezco a esa clase, haciendo un poco ¿Perteneció alguna vez, entonces? Bueno, por eso, allí él pone un poquito el dedo en la llaga. Yo no lo tengo muy claro, me parece que yo no me afilio a esa cuestión del PIT-CNT, que solo son trabajadores los obreros. Me parece que hoy tenemos que reformular incluso determinadas cosas. Bueno, pero entonces vamos a volver al punto. ¿La lucha de clases existe o no existe? Es un poco lo que él pone sobre la mesa aquí y dice, bueno, esto va a traer determinadas repercusiones, ¿no? Alfredo, ¿la lucha de clases existe o no existe? Por supuesto que bueno, existe. entonces, ¿es menor quién se ubica dónde? Perdón. Por supuesto que existe. Yo creo que él habla del tema de sus orígenes y habla de su postura a favor de la clase trabajadora. Él no es un trabajador en el concepto clásico, él es un empresario y hoy presidente. O sea que hoy trabajador no tiene un rol. Los empresarios, por lo tanto, no trabajan. No trabajan, pero no son clase trabajadora. Vos no pará, Selva. No es que no trabajen, no son clase trabajadora. Señores, pueden hablar de a uno hasta que no termine uno, no interrumpa a otro. Lo primero, lo que quiero hacer, Ale, ya hablaste pila. A mí lo que me parece que es importante es el tema de que el culto de la personalidad a mí no me gusta. Y esto tiene un cierto ribete. ¿Este homenaje te suena a eso? Sí, a mí no me gusta. Nunca me gustó y es una cuestión que... Es decir, Tabaré Vázquez representa una organización política y los logros no son de Tabaré Vázquez, son de un proyecto político del Frente Amplio que incluso fueron los primeros 5 años más que nada. A los 5 años que tuvo un montón de avances no se hizo homenajes. Hasta ahora no me gusta. ¿Estás como Richard que hubiera propuesto el 2010 para este homenaje? Sí o no. Yo en realidad, este tipo de homenaje, a mí, vos sabés que a mí me rechina. No me gustan los homenajes de este tipo. No creo que el PIT-CNT pierda independencia de clase. Hay una patadita para la invitada por esto, pero yo creo que me parece pura galería. A ver, Pepe. No, yo decía que Vázquez es merecedor de cualquier homenaje que le quiera realizar cualquier sector de la sociedad. No me parece bien que el PIT-CNT, faltando 13 días para que termine el mandato de Vázquez, le haya realizado este homenaje. Bastaba con esperar un par de semanas. Pero también ¿cuál es la diferencia del tema de la oportunidad? ¿Por qué ahora no y mañana sí? Porque no está en funciones. Vázquez, cuando terminó su primer mandato, su primera salida, yo lo fui a cubrir, fue a Argentina a recibir un homenaje de un grupo de médicos en Argentina. Y esperó hasta ese momento porque a él me lo comentó, le pareció que no correspondía siendo presidente. Él se va con un altísimo índice de popularidad, con la bandera entregada por los blandengues y gente llevándolo en andas en la puerta de la Torre Ejecutiva al final de su mandato. Y eso creo que fue un homenaje popular de mucha gente. Insisto, en el sentido de la oportunidad y creo también, así como digo esto, que Vázquez podría, él también, haber esperado a culminar su mandato y decirle al PIT-CNT, muchachos, este homenaje yo lo acepto con mucho gusto, háganmelo dentro de 13 días. Como también me interesa hablar sobre el equilibrio y no sintiéndome dueño de la verdad jamás, digo que ¿qué hubiese pasado? Un poco en esa línea venía Alejandro, si el homenaje se lo realizaba una cámara de empresarios, por ejemplo. Bien. O una cámara vinculada al... Algo muy breve. A ver, no seamos ingenuos, ¿no? No es lo mismo hacer un homenaje después del 1 de marzo a hacerlo ahora cuando se está discutiendo el proyecto de ley de urgente consideración, cuando todavía no se cerraron determinadas filas respecto a determinados asuntos que sabemos que ponen el dedo en la llaga respecto a derechos conquistados de los trabajadores según la interpretación que hace el propio PIT-CNT. Lo que se está haciando aquí es también dando un mensaje bien claro a los partidos de la oposición que están en estos momentos resolviendo, por ejemplo, cómo se reglamentan las ocupaciones. Aquí lo que se está levantando es la vara de decir, esto es todo lo que está bien, ojo lo que van a hacer ustedes. Bien, me permiten ir a nuestra invitada, que además fue aludida ya en más de una oportunidad, Valeria Ripoll, secretaria general de DEOM, una de las voces que se alza discrepantes, ¿no? Con este homenaje. Desde algunas perspectivas, entre ellas, bueno, se pone sobre la mesa la famosa independencia de clase, ¿no? ¿Por qué se entiende así, Valeria? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, esto creo que tiene cuestionamientos de fondo y de forma. A ver. Dentro del PIT-CNT, nuestros cuestionamientos han sido, primero, cómo se resuelve, no solamente el homenaje en sí, sino cómo se produce la discusión, en dónde y cómo se resuelve. Para muchos compañeros, el órgano que debe discutir y resolver es la mesa representativa del PIT-CNT, que es el organismo máximo de definición, porque no somos una central. Y esa es la primera cosa que hay que sacar de arriba de la mesa. El PIT-CNT no es una central.
no es la Central Única de Trabajadores. El PIT-CNT es una convención, es el plenario intersindical, y una convención que es lo que ha logrado tener la unidad del movimiento sindical, porque seguramente como central no podríamos funcionar. Acá no es que el secretariado ejecutivo tome una definición y después todos los demás debemos de obedecer lo que se define. Ese es el error. Conceptualmente, algunos compañeros que hoy tienen una mayoría dentro del PIT-CNT han definido un montón de cosas desde el secretariado ejecutivo sin pasar por el organismo de definición que es la mesa representativa. Primer error para resolver este homenaje, que además no es que surgió ahora, porque hay artículos de prensa de algunos medios que hablan de esto hace más de un mes. O sea, algo que se estaba gestando, que los tiempos daban para discutirlo de forma correcta dentro de los organismos correctos en el PIT-CNT y no hubiera salido así. Que para algunos compañeros hasta es algo sacado de los pelos, digamos, porque no lo conocían y no tuvieron la oportunidad. Teniendo ya información a través de algunos artículos sueltos de prensa sobre este homenaje inminente, ¿por qué no aprovecharon a justamente convocar al secretario ejecutivo, a preguntar, a ponerse de acuerdo? En realidad era algo que en el artículo en el que salió era algo como una expresión de deseo, ¿no? Algo que se quería llegar a hacer. El tema es que en el secretariado de la semana pasada ya se planteó como una realidad con fecha una semana siguiente. O sea, eran imposibles los tiempos como para poder convocar una mesa, que los sindicatos lo discutieran y que después se tomara una definición. Ese es el primer cuestionamiento. Después está el cuestionamiento en cuanto al estatuto claro del PIT-CNT y lo que nosotros entendemos está vinculado a un partido político claramente. Y esto hay sindicatos que hemos tenido una línea de crítica. Estuvimos en contra de la campaña de prensa que se realizó el año pasado, estuvimos en contra de expresiones que han tenido dirigentes que representan al PIT-CNT en cuanto a cómo y a quién votar. El movimiento sindical es un movimiento sindical que tiene comprendido a los trabajadores que votan al Frente Amplio, pero también a los trabajadores que votan al resto de los partidos políticos. Y nosotros representamos tanto al trabajador que vota un partido como el que trabaja como el que vota a otro partido. Y esto, a nuestro entender, lo que hace es generar una profunda división, un rechazo al movimiento sindical por parte de muchos compañeros que están continuamente reclamando que no se sienten representados con esas definiciones y que no es uno de nuestros cometidos. No es contra la persona de Vázquez o porque en este caso sea Vázquez. Y eso yo lo he intentado dejar claro porque eso también lleva a que después la gente diga y exprese cualquier cosa, sí, ¿no? Que el debate es de ideas y que en realidad nosotros no estamos de acuerdo porque entendemos que son distintas cosas que han sucedido que vienen en una línea de pérdida de independencia de clase y de meter lo político partidario dentro del PIT-CNT. Bien. Al margen de justamente la consideración política partidaria y de esta cuestión de forma a la que hace referencia, Tabaré Vázquez, figura personal, llevando adelante un gobierno de izquierda con los logros y los debes que ha tenido. Insisto, saliéndote de tu rol de ADO y demás, y pensando en lo que han sido las ventajas o desventajas que también puede haber implicado para el movimiento obrero puntualmente. ¿Merece homenaje o no? ¿Cuánto le van a cobrar aquel decreto de esencialidad en la educación? ¿Cuánto le van a cobrar que haya vetado el tema del aborto en su momento? ¿Cuánto le van a cobrar que se hayan desmantelado? Bueno, hay muchos tuits hoy en día recordando muchas actitudes o decisiones del Ejecutivo en estos años contrarios a lo que puede llegar a ser el interés de la clase trabajadora. También hay de los otros, no de los aciertos. Por eso te pregunto, al margen de todo, abstrayéndote del lugar que ocupás y del momento, ¿merecería, desde la perspectiva del trabajador, un homenaje? Yo, sinceramente, no sé si evaluarlo en este momento. Yo lo que sí te digo es que hay muchos sindicatos que sufrieron cosas durante los periodos en que estuvo Tabaré Vázquez al frente que en realidad no son saludables. La esencialidad de la educación, el decreto 401, decreto antipiquete, el último documento que firma el Poder Ejecutivo en cuanto a las modificaciones de la Ley de Negociación Colectiva, todo eso es antes del 1 de marzo. Entonces, después cuestionaremos qué hace el próximo gobierno. Pero en cuanto a esto, hay cosas que son cuestionables. Que hay cosas que fueron conquistas importantísimas, que quizá algunos compañeros evalúan las condiciones que se generaron para que el movimiento obrero pudiera conquistar.
mi evaluación, mi resultado es... ¿Fuerza del gremio o, las conquistas o sintonía con un ejecutivo? Las conquistas son del movimiento sindical. Bien. Que las condiciones quizá en algunos casos fueron favorables, también las condiciones económicas fueron favorables. Entonces hay que hacer un análisis mucho más profundo que no es a la persona. Ese es el problema. No es contra la persona o a favor de la persona, que es como lo han querido posicionar hoy, o contra el Frente Amplio o a favor del Frente Amplio. Es algo que nos pasa en ADEOM durante estos últimos 30 años. ADEOM no está contra el Frente Amplio. ADEOM tiene en la administración hace 30 años al Frente Amplio. Entonces, obviamente, ADEOM va a cuestionar las políticas que aplica el Frente Amplio. Cuando estuvo el Partido Colorado al frente de la Intendencia, y al que le gusta revisar la historia, verá que ADEOM le hizo huelgas al Partido Colorado, le hizo conflictos al Partido Colorado y criticó las políticas que aplicó el Partido Colorado de la misma forma. Entonces, creo que eso es lo que hay que separar y no ponernos a debatir. Yo creo que no es saludable ponerse a debatir la persona o sí o no. Yo ayer en el Secretariado Ejecutivo, justamente por eso no lo quiero dejar pasar, tú decías recién lo de José Valle y Ordóñez. Sí. Yo en la reunión del secretariado de ayer pregunté si íbamos a hacer un homenaje a José Valle y Ordóñez. Casualmente después en el discurso se menciona a José Valle y Ordóñez, no sé si tuvo que ver por la discusión que habíamos tenido en la mañana, pero yo mencioné si es por las condiciones y los logros que conquistó la clase obrera y las mejoras que hemos obtenido, pregunté, ¿se está pensando en hacerle un homenaje a José Valle y Ordóñez? Más allá que históricamente José Valle y Ordóñez no pueda estar, ¿no? Pero y algunos compañeros me contestaron, sí, no está mal la idea, y después aparece en el discurso. Buenísimo que haya aparecido en el discurso, pero ahí vemos que es una discusión que no se pudo dar de la manera correcta y que lamentablemente la vamos a dar la próxima semana en una mesa representativa posterior a que este homenaje se hiciera, que creo que el movimiento sindical no ganó absolutamente nada con este homenaje, no fue favorable en un momento en que estamos discutiendo cosas de fondo, como los cambios que vamos a plantear en la ley de urgente consideración, donde deberíamos de estar mucho más unidos, trabajando en cómo organizarnos, si es que hay que dar conflicto en cuanto a esto, y creo que esto nos distrae de la discusión realmente importante. Bien, muchas más preguntas, tenemos que hacer la primera pausa y me queda en la mente, ¿no? ¿Hasta dónde se abre una grieta en el conjunto del movimiento sindical que sea realmente compleja o cuán sorteable puede ser, ¿no? Pausa y ya venimos.